Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de ser colaboradores de Dios. La palabra en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 y en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 nos recuerda que somos colaboradores de Dios, no solamente en lo que se refiere a la obra que Él está haciendo en el mundo, sino también a la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. El día de ayer, a propósito del inicio del año, compartíamos acerca de los planes que podríamos cada uno de nosotros hacer para que este año nos vaya bien en la vida. Y esos planes tenían que ver con hacer la voluntad de Dios, con que nuestros planes se ajustaran a la voluntad de Dios. Y una vez ajustados a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y el que vive en la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos, es decir, en la plenitud de las bendiciones de Dios para nosotros acá en la tierra. Necesitamos que esos planes se ajusten entonces a los planes de Dios, porque hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es ruina. De tal manera que el primer punto para que nuestro año sea un año de bendición, un año de plenitud, un año de victoria, es que los planes, los propósitos que nosotros tengamos para este año se ajusten a la voluntad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, que no solo se trata de dejar el cumplimiento de esos planes en las manos de Dios. Dios hará lo más importante, lo que nosotros no podemos hacer, pero a nosotros nos toca hacer lo posible. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés nos dice que todo lo que tengamos a mano hacer, lo hagamos. Y necesitamos recordar que vamos construyendo nuestras vidas ladrillo por ladrillo, mandamiento por mandamiento, mandato por mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá, dice Isaías 28, versículo 13, de tal manera que nuestra vida, la edificación de nuestra vida y los planes de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas es un proceso, no es un evento. La misma palabra de Dios nos lo dice, el que comenzó en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también en Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera nuestra vida se va aumentando cada día hasta que lleguemos a la perfección en el día de Jesucristo. De tal manera que como un proceso requiere que usted y yo nos mantengamos enfocados. No es nada más de escribir y de tener el propósito allá. Debemos tener un plan, y además de tener un plan debemos poner nuestra mirada todo el tiempo en esa meta que es el propósito, y además en el cumplimiento del plan para llegar a ese propósito. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27, Pablo nos habla precisamente de eso. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no improvisando, no al azar, sino que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Lo que la palabra nos está diciendo acá es que Él no deja las cosas al azar, sino que Él tiene un plan y sigue ese plan, se mantiene enfocado, como lo dice también en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. No que ya lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, necesitamos mantenernos enfocados durante todo el año para poder alcanzar esos planes que son la
la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios para nosotros? Cuando alineamos nuestro propósito con el de Dios, todo lo que deseamos, soñamos y tenemos como propósito lo alcanzaremos, y aún más. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos primeramente como prioridad, antes que todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que anhelemos, que querramos, que deseemos, nos será dado por añadidura. Ahora, ¿cuál es o en qué consiste buscar el reino de Dios y su justicia primeramente? En primer lugar, la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron a Jesús, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces lo primero es amar al Señor con todo nuestro corazón, y tenemos que tener muy claro algo. Una cosa es querer al Señor y otra cosa es amarlo. Querer al Señor es tener una emoción, un sentimiento hacia Él, pero amarlo significa seguir sus mandamientos, como dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos. Y en este pasaje que nos dice que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, nos lleva incluso a un nivel más allá del amor, nos lleva al nivel de la adoración. Y recordemos que Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 nos recuerda que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces necesitamos pasar del querer al Señor al amarlo, y del amarlo al adorarlo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. La otra parte de la voluntad de Dios con nosotros es Juan capítulo 3, versículo 30. Dice la palabra, es necesario, prioritario, en primer lugar, que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esto significa negarnos a nuestra voluntad propia, negarnos a esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero a la larga son caminos de ruina. Eso implica la transformación de nuestro carácter para que Cristo sea en nosotros. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos recuerda que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y que ese es el trabajo del Espíritu Santo, una de las tareas del Espíritu Santo en nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios 3:18, que vamos siendo transformados de gloria en gloria en el carácter mismo de Cristo. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia consiste en amar al Señor con todo nuestro ser, es decir, adorarle. En segundo lugar, que nos neguemos a nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, ideas, y nos amoldemos a lo que dice la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter en el carácter de Cristo. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos habla también de otra cosa que es esencial para alcanzar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardar nuestro corazón es amoldar toda nuestra alma, pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, decisiones, actitudes, motivaciones, decisiones, a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, el Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que
los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, de tal manera que necesitamos una transformación constante de nuestra manera de pensar, de todo lo que hay en nuestra mente, para que se vaya adaptando a lo que dice la palabra de Dios. Todo esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana ni automáticamente. Es un proceso en el cual usted y yo buscamos cada día al Señor, enfocándonos en alcanzar esa buena voluntad de Él, agradable y perfecta. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, también nos da otro aspecto de la voluntad de Dios, y es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? Significa obedecer la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, la palabra nos recuerda que como hijos obedientes seamos santos como nuestro Padre es santo. De tal manera que la voluntad de Dios implica amar al Señor con todo nuestro ser, adorarle, permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando por la palabra y por su poder en el carácter de Cristo, guardar nuestro corazón y ser obedientes para alcanzar la santificación. Y como he mencionado, todo ello es un proceso, no es un evento, y ese proceso requiere que usted y yo no solo estemos enfocados todo el tiempo, sino tengamos un plan cotidiano para ir creciendo cada día en esa dirección, y ese plan necesita ser puesto en las manos del Señor para que sea el Señor quien lo valide, y no solamente lo valide, sino que también por su Espíritu Santo nos ayude a cumplirlo. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, lo que nos está llamando es a poner nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas temporales, terrenales, como dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y también en Filipenses capítulo 1, versículos del 10 al 11, dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas. Muy bien. Como lo reitero, esto no es algo que sucede en automático, no es algo que sucede al azar, no es algo que suceda sin nuestra participación, es algo que usted y yo necesitamos enfocarnos para alcanzarlo, y necesitamos tener un plan que nos guíe el Espíritu Santo para ello, para que todos los días vayamos dando un paso a la vez hasta alcanzar la perfección en este proceso. No, en el proceso pueden haber momentos de retroceso, pueden haber momentos de dificultad, pero ello no debe impedir que usted y yo sigamos hacia adelante. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo vamos a sufrir eventualmente algunas contrariedades, algunas aflicciones, pero que no temamos, porque Jesús ha vencido al mundo y Jesús vive en nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos vencer al mundo, como dice la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 37, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Recordemos, enfocados en hacer la voluntad de Dios, que es que le adoremos, que Él mengue, que Él crezca y nosotros menguemos, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, y que su voluntad es nuestra santificación, vivir en la obediencia, en una mayor obediencia cada día a la palabra de Dios. Muy bien,
Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una linda mañana y por sobre todo que esta palabra quede sellada en nuestros corazones para que no solo la oigamos, sino que la entendamos y la pongamos por obra y este año sea el mejor año de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno.